de historia de las ideas políticas. Por eso también quiero invitarlos a ese campo y a reflexionar un poco sobre la noción de Estado. He sido alcalde de Chiquinquirá, ahora diputado y bueno, represento al Partido Conservador. Aquí están sentados ustedes en un escenario pluralista, están todas las bancadas. Por aquí empieza la bancada de la U, luego sigue la bancada del conservatismo, luego la de Cambio Radical, aquí está la bancada verde y luego la bancada del Partido Liberal. Importante volver un poco a los siglos XVII, XVI, XVII, cuando nace el Estado moderno, cuando se empieza la transición del feudalismo al capitalismo, cuando empieza a consolidarse la postura contractualista, encarnada sobre todo en Rousseau, en Locke, en Montesquieu, de hacer una sumatoria de las voluntades particulares y entregarle a un tercero, que es la voluntad general, esa posición de garante y de mediador en un entorno social. El liberalismo político fundamentalmente lo miraríamos a partir de Montesquieu, porque luego había hecho alguna aproximación a la división del poder, pero había hablado de una rama legislativa, de una rama ejecutiva y de una rama federativa que se dedicaba a asuntos de política exterior. Entonces, quien le da un poco más de forma a la teoría política del Estado moderno es Montesquieu, que él es un hombre que está de 1689 a 1751, puro siglo XVIII. Este es un siglo donde, además de acuñarse la noción de Estado, ya el modelo económico capitalista está mucho más avanzado. Un modelo capitalista que venía surgiendo del comercio, que venía surgiendo de las actividades navales, marítimas, y que se estaba superando la postura feudal, la postura frente a la tierra, el hombre frente a la tierra. Ya en el siglo XVIII tenemos un hombre ya más universal. Ya han pasado los descubrimientos, el tema del mercantilismo, de la minería que viene de nuestro continente, que va de nuestro continente a Europa. Entonces ese siglo XVIII es el siglo de la revolución, desde la Revolución Francesa, de la Revolución Americana. En ese siglo se consolida el Estado moderno, bajo los principios de libertad, igualdad, fraternidad. Y digamos que ahí esas posturas contractualistas se encuentran en el terreno social abonado para consolidar la figura del Estado moderno, consolidarlo como garante de la seguridad sobre todo. Hobbes había dicho que el hombre era lobo para el hombre, Rousseau que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompía. Había diferentes posturas de la naturaleza humana, pero ese Estado, como honorable diputado, pero ese Estado como mediador, como monopolio de la violencia, ya con Montesquieu, con los pesos y los contrapesos, la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial, pero con un gran componente popular, porque ya se está acuñando también el concepto de soberanía popular, la soberanía que reside en el pueblo. Estamos en el siglo XVIII. La soberanía que reside en el pueblo. Ya ese pueblo que es una sumatoria de voluntades y ese Estado como monopolio de la fuerza y de la violencia y garante de la armonía. Pero eso desde lo político, desde lo económico, que realmente es lo que importa el trasfondo, es la consolidación de la burguesía como una nueva clase social emergente, fuerte, basada en el comercio, fundamentalmente en el comercio, en las actividades de intercambio. Y ese discurso político del Estado moderno es la legitimación de la consolidación económica de la burguesía como grupo económico dominante, emergente, que ya está desplazando a la nobleza y que ya está desplazando las posturas feudales. Se necesitaba entonces el concepto de Estado moderno para superar esa desintegración política del feudalismo, señores feudales, pequeños ejércitos, las relaciones de vasallaje, de siervo,
del siervo de la gleba, y nace el Estado moderno para eso, para unificar a partir de esa voluntad general y consolidar un garante de la armonía, de la paz, pero también es muy importante decirlo, si lo digo como estudiantes, a sus colegas de Derecho, pues para legitimar el discurso de la propiedad, que esa también es una noción de Estado moderno que hay que asociar con el modo de producción capitalista. El capitalismo, el Estado, y falta otra vertiente, la ciencia, en el siglo XVIII. Capitalismo, modo capitalista, Estado moderno y la ciencia, ya hemos visto pasar a Descartes, Locke, ya el hombre empieza a reflexionar su papel frente a la naturaleza, la observación, lo que puede hacer a través de los sentidos. Entonces estamos ya en ese siglo XVIII, Estado moderno, voluntad general, discurso que legitima una postura económica que es la consolidación de la burguesía como clase social emergente y el tema científico. Un discurso que ya hemos abandonado entonces la mirada escolástica, hemos abandonado de lleno, totalmente, las posturas oscurantistas de la Edad Media, la mirada de Dios como el responsable de todo. Ya en el siglo XVIII con Kant, el hombre adquiere esa mayoría de edad a partir de la razón. Y el hombre ya se autodetermina y es a través de la razón como hace esos pactos, esos contratos, esos acuerdos con sus ciudadanos y deja la postura divina. Ya en una mirada secular tenemos un Estado. Creo que ese es el primer punto, muy rápido, pero es necesario entonces ubicarnos históricamente. El siglo XIX para Colombia fue un siglo de guerras civiles, un siglo de contradicciones políticas y militares, sobre todo por el modelo del naciente Estado. Unas posturas centralistas, unas posturas federalistas. ¿Y cuál es la discusión entre centralismo y federalismo? El reparto del poder. En el centralismo tenemos un poder concentrado, y eso lo vamos a ver ahora cuando hablemos de la Asamblea. Un poder concentrado, un ejecutivo muy fuerte, y una región en el centralismo, y unas regiones que obedecen las directrices del nivel nacional. Y eso es lo que tenemos hasta nuestros días. Un poco, ¿no? Algunas normas pequeñas que le han dado pie a la descentralización, que es un proceso inconcluso. Sobre eso es mi tesis doctoral, después hablaremos de ese tema, sobre la descentralización. Y la otra postura, la federalista, autonomía, decisiones desde la región. Y hay en el siglo XIX hay dos grandes momentos jurídicos y administrativos en la vida del país: la Constitución de 1863 y la Constitución de 1886. La Constitución de 1863, el Olimpo radical, habla de estados, no de un solo estado, sino de estados. El estado de Cundinamarca, el estado de Antioquia, de pequeños ejércitos, de normas que se dictan desde lo regional, pero, digamos, afloraron las guerras intestinas, los intereses particulares de cada uno de los estados, y no se consolidó esa pretendida unidad nacional. Y en la Constitución de 1886, inspirada en la regeneración, centralización política y descentralización administrativa. Y es lo público, lo que nos interesa a todos, lo que trasciende el interés particular y tiene que ver con lo que los contractualistas llamaron el interés general. Este artículo 99 ya es una modificación del acto legislativo 01 de 2007 a la Constitución del 91. Un acto legislativo es una modificación constitucional, cambio constitucional que tiene el doble de los debates de las leyes formales, pero entonces es un acto legislativo. ¿Y qué dice? El artículo 299 de la Constitución Política quedará así. Ojo, y ahí entramos en la fe, después de ese preámbulo de media hora. En cada departamento habrá una corporación político-administrativa de elección. Eso somos nosotros, una corporación político-administrativa. ¿Escucharon la palabra legislativa por algún lado? No, ¿cierto que no?
Pero si escuchamos en los noticieros y a veces el legislativo departamental, la asamblea, no. Mire cómo la está definiendo, tipificando claramente la Constitución. Una corporación político-administrativa de elección popular no es legislativo. El Consejo Municipal tampoco es legislativo. También es una corporación administrativa. Entonces es la primera gran claridad. La segunda, la primera es la Constitución política frente a la Constitución nacional. La segunda gran claridad, no somos legislativos departamentales. Que ese es un error cotidiano que lo vemos en los periódicos. El legislativo, nosotros no legislamos. El ejercicio legislativo es privativo del Congreso de la República. Es privativo. Solo ellos legislan. ¿Y qué son las leyes? Una expresión de la voluntad general traducida en mandatos. Un mandato que rige la vida de los asociados. Solo lo puede dictar la rama legislativa. Entonces nosotros somos una corporación político-administrativa. La primera gran claridad. La cual estará integrada por no menos de 11 miembros, ni más de 31. ¿Quiénes pueden tener 30 o 31? ¿A quién se le ocurre a ustedes? Antioquia. Cundinamarca, muy bien. ¿Y cuáles son las pequeñas? Paupex, Bichara. Nosotros estamos en 16. Y eso nos genera una gran reflexión que me va a quitar 2 minutos, pero nos genera una gran reflexión. La deserción poblacional que está viviendo Boyacá. Nosotros tenemos tasas decrecientes en la mayoría de municipios de Boyacá. Solo por ahí en 10 municipios tenemos tasas. Estamos hablando ya de temas demográficos porque yo revuelvo de todo, soy un poco disperso. Pero si no se pierden ahí vamos cogiendo. Entonces las asambleas dependen del número de habitantes. Y Boyacá ha venido perdiendo habitantes. Grave problema territorial. Éramos 18 hace unos años, hoy somos 16. ¿Y a qué se debe el tema demográfico? ¿Qué podrían ustedes decir? ¿Por qué se va la gente de Boyacá? ¿Por qué se nos van los profesionales recién graduados? ¿Por qué se nos va la población económicamente activa? Porque el territorio no es atractivo, porque no hay espacios laborales. Pero estamos haciendo todo el trabajo de formar el talento humano, desde la primaria, la básica, luego la media, luego lo que hacen ustedes, la superior. Y si el territorio no le ofrece a los ciudadanos o ciudadanas de nuestro país, ese éxodo poblacional, porque yo lo llamo así, un éxodo poblacional en más de 80 municipios, está significando que Boyacá, en muchos temas, se estanque. Digamos, esa es la expresión de una problemática en más de 80 municipios en temas de vivienda, de agua, de salud. No en vano el 50% de la población de Boyacá está asentado en 6 ciudades. Miren que volvemos un poco como a Hegel. Empezó a hablar de la dialéctica y a Marx y a Habermas, que dice aquí a un compañero. Un debate es un espacio de discusión donde hay una tesis y una antítesis. Tenemos posturas distintas, disímiles, y llegamos a algunas conclusiones. Tesis, antítesis, síntesis. Pero eso es un debate, una puesta en escena de una discusión. Es muy usual que en la asamblea se dicten proposiciones. El diputado propone un respaldo a los maestros en la lucha contra el gobierno nacional. Ya creo que es amplia la explicación que les ha dado el doctor José Moreno. Pues nosotros acá nos ocupamos de todos los temas agrarios, temas de vivienda, temas ambientales. Hay un ejercicio importante que dice la Constitución en el artículo 300, si no estoy mal, que es donde están las funciones de los diputados. Hay una función muy especial que nosotros hacemos, que es la de control político. Creo que el doctor Moreno ya lo explicó con exactitud, que es el control político, que es como el control que nosotros ejercemos sobre el gobierno departamental, sobre sus secretarios, para que, de acuerdo a un plan de desarrollo que se aprueba cada 4 años, se haga un cumplimiento a esas metas que quedaron aprobadas dentro de ese plan de desarrollo. Ese plan de desarrollo casi que es un manual, es el norte del gobierno de turno.
Ustedes deben saber que los gobernadores, cada uno de nosotros somos elegidos por un periodo de 4 años, alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, presidentes inclusive también. Y el gobernador, cuando hace su campaña, el gobernador como candidato, él expone a la comunidad, pues como su programa de gobierno, qué es lo que piensa en los diferentes temas y qué es lo que él propone y cuáles necesidades, qué problemática examina sobre los diferentes temas que le competen al ente territorial. Eso finalmente queda materializado en un texto que se llama el Plan de Desarrollo Departamental, y con ese plan de desarrollo nos reunimos durante los 4 años, porque finalmente lo que está dentro de ese plan de desarrollo es su propuesta, es su apuesta, y es lo que nosotros aquí vamos a aprobar y él tiene obligatoriamente que desarrollar. Agradecerles que vengan acá, que sepan qué es la asamblea, porque muchas personas desconocen qué es la asamblea departamental, cuáles son sus funciones, cómo está integrada. Desde luego este espacio, este recinto y cada uno de nosotros estaremos atentos y abiertos a cualquier pregunta, a cualquier situación, a lo que ustedes convengan utilizar. Muchas gracias.